Gloria a Dios. Es hermoso estar en la presencia del Señor y bueno, cada día poder anhelar su presencia en nosotros. No sé si usted conoce a alguien o ha escuchado. Yo sí recuerdo algunas personas que han dicho, bueno, por poco y me gano la lotería, o alguna rifa, ¿no? Dicen, tenía yo el boleto 17,420 y ganó el 17,421. Casi me saco la lotería. Pero la realidad es que no se ganó la lotería. Ajá. Pudo haber comprado el boleto 1 o 20,000 o haber comprado miles de boletos, uh-huh, uh, o estar a un solo número del ganador, pero pues no ganó. Ajá. Y bueno, me surgió la duda y dije, bueno, ¿qué probabilidad hay de que alguien se gane la lotería, no? Y imaginémonos que son, no sé, 120,000 boletos. Entonces es 1 entre 120,000. Si lo hablamos en porcentaje, es 0,0000008%. Ajá. Y la gente sigue comprando boletos, sigue participando, aún sabiendo esta probabilidad. Ajá. Bueno, ¿y qué pasaría si alguien dijera, mira, este es el boleto ganador? Hay 120,000 boletos, pero este es el que va a ganar. ¿Usted qué diría? No, yo prefiero comprar 100 boletos diferentes porque tengo mayor probabilidad de ganar. O comprar ese número ganador. Ajá. Bueno, téngalo en mente esto. Dice Lucas 13, versículo 22. Versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vamos a orar. Padre, hemos leído tu palabra. Señor, pedimos tu sabiduría, pedimos tu espíritu, que estés iluminando, Dios, nuestra mente, nuestro corazón, y que, oh Dios, podamos comprender tu palabra, que abras tú, Señor, nuestros oídos, porque a veces nosotros eh, cerramos nuestros oídos, ponemos un corazón duro. Pedimos que no sea de esta manera, que tú estés, oh Dios, poniendo un corazón de carne, que puedas iluminarnos, iluminar nuestra mente para poder comprender tu palabra, que así también de la misma manera puedas tú hacer que los hermanos que están aún lejos, pero que han podido conectarse en esta noche, Dios, que también puedan escuchar tu palabra y que abras su corazón a tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en ocasiones llegamos a pensar de esta manera que la salvación también es por probabilidad. Pensamos estar jugando un sorteo, que podemos o no ganar, y bueno, al final la suerte lo dirá. Pero no es así, la salvación no es así. Hay un camino seguro para esa salvación. Y creo que la pregunta que hace este hombre es legítima. ¿Son pocos los que se salvan? Y si son pocos, ¿cuál era la duda de esta persona? Y usted piense, si son pocos los que se salvan, ¿cuál sería su duda? ¿Yo estaré dentro de esos pocos? Ajá. Bueno, pero Jesús les va a mostrar y vino a mostrar que hay un camino seguro a la salvación. No es como jugar a la lotería, echarnos un volado o a la ruleta y a ver si somos o no salvos. Voy a comenzar desde el versículo 1, nada más para recordar e ir viendo lo que Lucas quiere hablar en este capítulo y lo que Jesús enseña acerca
del reino de Dios, de la salvación. Ya el pastor Nano también ha compartido acerca de esto y el domingo hablaba del arrepentimiento, ¿no? Del versículo 1 al 5, eh, la gente pensaba, bueno, aquellos que murieron por un accidente, se cayó una torre y murieron ahí aplastados, o en Galilea Pilato mató a algunos en una fiesta que estaban haciendo, y decían, bueno, es que son más pecadores. Y Jesús que les dice, no, ustedes si no se arrepienten, también van a perecer igual que ellos. O sea, nos dice la necesidad que tenemos todos de arrepentirnos. Después del versículo 6 al 9, habla de una higuera, ¿verdad? Que no da fruto. Y sabemos que la higuera, ¿cuántas veces habla la Biblia del pueblo de Israel como ese árbol que no dio fruto, como esa higuera que no da fruto? Bueno, pero llama la atención aquí en el versículo 8 cuando dice que el dueño de esa viña dijo, arranquen esta higuera porque no da fruto. Pero dice el verso 8, él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. O sea, aquí podemos ver a Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús con esa planta? La va a limpiar, va a quitar la hierba mala, la va a abonar, va a hacer todo lo posible para que dé fruto. Bueno, si después de hacer todo lo posible y no da fruto, entonces córtala. Habrá un castigo, vendrá un castigo. Ok, ¿cuál será el fruto entonces que Dios está esperando, que Dios quiere en nosotros? ¿Cuál será el fruto? Podemos pensar, bueno, la obediencia, ¿verdad? Decimos, bueno, lo que Dios quiere es la obediencia. Pero podemos preguntarnos también, ¿ese será el fruto? La obediencia. ¿Por qué digo esto? Porque la obediencia no siempre va a reflejar o es reflejo de tener el reino de Dios en nuestra vida. Y usted va a decir, no, pues es que se supone que sí. Si tengo el reino de Dios en mi vida, entonces la obediencia es la evidencia de tener ese reino de Dios. ¿Sí? Pero no siempre la obediencia es reflejo de estar bajo el reino de Dios. Pero lo que sí es cierto es que estando bajo el reino de Dios va a producir obediencia. Eso sí es cierto. Si estoy bajo el reino de Dios, va a producir obediencia. Pero la obediencia no siempre es reflejo de tener el reino de Dios. Los fariseos, ¿obedecían la ley? Sí. ¿Pero daban el fruto que Dios quería? No. Si yo hablo lenguas angelicales y humanas y no tengo amor, ¿qué es? Dice Pablo en 1 Corintios 13, del verso 1 al 3. Si yo doy mi dinero a los pobres, si yo doy mi cuerpo para ser sacrificado y no tengo amor, de nada sirve. Es como un platillo que hace ruido, nada más. O sea, que la obediencia es la evidencia de estar bajo el reino de Dios. No siempre, no siempre. De hecho, Pablo dice, de nada sirven las obras si no hay amor. Bueno, usted, cuando tiene confianza en alguien, ¿por qué es? O sea, ¿usted a quién le presta dinero? ¿A cualquier persona? Dicen a nadie. ¿Usted en quién deposita su confianza? En alguien que conoce. ¿Cierto? No podemos depositar nuestra confianza, nuestra fe en Dios si no le conocemos. Y precisamente los fariseos, muchos judíos, estaban como
la historia que continúa del verso 10 al 17. Una mujer, que Jesús sana, pero dice que tenía, dice el verso 11, y había allí una mujer, estaba en la sinagoga Jesús, en un día de reposo, y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Cómo estaba esta mujer? Encorvada. Pero dice ahí que tenía un espíritu de enfermedad. O sea, no era una enfermedad natural, voy a decirlo, o normal, sino era un espíritu que la tenía así. Pero Jesús quiere liberarla. Y de hecho, yo veía que esta mujer también puede representar al pueblo de Israel, a los judíos, a los fariseos, porque ellos como se creían rectos delante de Dios, pero sus tradiciones, su legalidad, los hacía estar como esta mujer. Estaban atadas como esta mujer y hay ahí una discusión, ¿no? Jesús les dice, a ver, ¿es bueno hacer el bien, liberar, o que esta mujer, porque más adelante el principal de la sinagoga se enoja, ¿no? Y dice, hipócritas, tú vas y desatas a tu animal para que vaya a tomar agua y no debía liberar a esta mujer. ¿Qué quiero decir? Esta mujer está representando precisamente al pueblo judío, sus tradiciones. Ellos pensaban estar o ser rectos delante de Dios, pero eso mismo era su enfermedad. Tenían espíritu de legalidad, los ataba. ¿Y cómo estaban? Torcidos. Su vida no era recta delante de Dios. ¿Por qué? Porque sus motivaciones estaban equivocadas. Y la principal equivocación en este momento, ¿cuál era? Que teniendo a Jesús delante de ellos, teniendo al Mesías ahí, no creían en él. Y el ejemplo de que Jesús era el Hijo de Dios estaba ahí. La misma sanidad de esta mujer los hacía ver la condición de ellos. ¿Por qué? ¿Usted qué haría si ve un milagro, una mujer que está encorvada o con una joroba, se endereza? ¿Qué haría? ¿Qué diría usted? ¿Se enojaría? ¿Y qué hizo este principal de la sinagoga? Se enojó. O sea, la sanidad les mostraba en la condición en la que ellos estaban. Se enojaban por sus tradiciones en lugar de ver la obra que Dios estaba haciendo. Su legalidad no les permitía ir más allá. Precisamente por eso Jesús en Mateo 11, 28, ¿qué les dice? Vengan a mí. ¿Están trabajados, cargados? Vengan a mí y yo los haré descansar. Traen tantas cosas. ¿Por qué digo tantas cosas? La legalidad, sí, el legalismo, la ley, ¿qué es? Como humanos, para nosotros. Sería una carga. ¿Por qué? Somos capaces de cumplir todas las exigencias que nos marcaba la ley. O sea, hace poco hablaba con alguien y decía, bueno, en la noche hago un examen de mi vida, lo que viví el día de hoy, y digo, no, le fallé a Dios otra vez. ¿Y cuándo va a ser el día que yo me sienta bien, ¿no? De que ahora sí hice la voluntad de Dios. Usted, si hace un examen en la noche, el día de hoy, usted puede decir, no, sí, hoy sí estoy bien. Hoy sí me saqué un 10. ¿Sí podríamos hacer eso? Precisamente eso es una carga, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos confiando en nuestras obras. ¿Y cuándo nosotros, ahora sí daríamos el ancho? ¿Cuándo llegaríamos a la medida perfecta nosotros? Y Jesús dice, vengan a mí, porque yo los voy a hacer
descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si ponen su confianza en mí, descansan en mí, miren, esa carga se les va a quitar. Y ahorita vamos a ir entrando en este punto. Entonces, aquí vengo hablando y más adelante voy a tocar otra vez el reino de Dios, pero cuando hablamos del reino de Dios, no debemos comprenderlo desde la perspectiva humana. Ajá. Pensamos a veces que el reino de Dios es como los reinos de este mundo. ¿Cómo son los reinos de este mundo? Los gobiernos de este mundo. ¿Qué hacen los gobernantes? Imponen leyes aún en perjuicio de sus súbditos, de sus pobladores. Ponen leyes no a favor de la gente, sino en contra de la gente. Ahora quieren quitar la propiedad privada. Ajá. Si tú tienes una casa y no la usas, al gobierno te la puede quitar. Quieren imponer esa ley. Si la rentas, ajá, no sé después de cuántos años, ya el que vive ahí te la puede quitar. Y ahora estaba proponiendo uno poner un impuesto a la herencia. Ajá. Sí, ¿no? Si lo vieron, que si te dejan una herencia, o sea, una persona trabajó y pagó todos sus impuestos y consiguió tener algo y entonces se lo deja a su hijo. Ah, pues ahora por dejárselo a su hijo, también una parte para el gobierno, aunque ya haya pagado todos los impuestos. O sea, pensamos en que Dios obra de esta manera, que impone leyes, aunque sea en contra nuestra. Así son los gobiernos humanos, pero no debemos pensar así del reino de Dios. ¿Por qué? Voy a hablar un poquito de la ley de Dios para que podamos comprender. La ley de Dios, ¿qué refleja? En realidad refleja la naturaleza de Dios. La ley de Dios refleja quién es Dios. Ajá. El lunes compartía esto un poco también en la clase que estaba dando en la escuela bíblica. Y yo les decía, imaginémonos a Dios, ajá, voy a poner las leyes, ajá, voy a dar mis leyes. ¿Con qué leyes yo puedo oprimir a estos humanos? Ajá. Ah, no les gusta hacer eso, pues esto les voy a decir que está prohibido. ¿Les gusta hacer aquello? Les voy a prohibir hacer aquello. ¿Será que Dios está actuando así? No. La ley simplemente es un reflejo de la naturaleza de Dios. Ejemplo. ¿Por qué Dios dice no matarás? Porque Dios es vida. Dios es vida. Por eso dice, no mates. ¿Por qué dice, no levantes falso testimonio? O sea, no mientas. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. O sea, las cosas que Dios está diciendo esto es malo, es porque van contra la naturaleza de Dios mismo. ¿Ah? ¿Por qué le dice a unas personas que están casadas, no adulteren, sean fieles? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Sí me explico? Entonces, Dios sabe que si vamos por un camino que no es el camino que Él nos ha mostrado, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar? Muerte, depresión, angustia, insatisfacción, tristeza. Aquí la mayoría ya somos adultos, pocos niños y jóvenes, la mayoría somos adultos. ¿Cuántas veces hemos ido por nuestro camino y que no hemos hecho caso a Dios? ¿Y qué hemos encontrado? Pero a veces seguimos yendo por nuestro camino, ¿verdad? Y a pesar de que Dios nos dice, no, por ahí no, vente por aquí, seguimos yendo por este camino y encontramos angustia, depresión, etcétera. Pero Dios es el que nos puede llenar plenamente. Y si la ley de Dios es reflejo de su naturaleza,
Vivir en Él, en Dios, también es reflejar su naturaleza. Y de hecho, Pedro, en 2 de Pedro 1:4, que nos dice que Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. ¿Qué quiero decir? Que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, no es algo que debamos cumplir. Cuando Dios cambia nuestra naturaleza, es parte de nuestra naturaleza. La ley de Dios refleja su naturaleza y Él nos hace partícipes de su naturaleza. Entonces, reflejamos la gloria de Dios, reflejamos su naturaleza y nuestra vida es conforme a esa naturaleza de Dios. Y por consiguiente, cumplimos la ley de Dios. ¿Sí? O sea, quiero decir, no es algo que estamos pensando, ¿debo o no debo hacer esto? Pero aún esto no es de nosotros, ya que nuestra naturaleza, ¿cómo es? Contraria a la naturaleza de Dios. Por eso es Cristo el que hace en nosotros una obra de regeneración. Aquí en la parábola que dijo de la higuera estéril dice, Señor, permíteme que yo la limpie, que yo la abone, que yo haga. Porque en realidad es la obra de Dios. ¿Sí? Cristo nos cambia la naturaleza, la regeneración. Nacemos de arriba. ¿Y qué dice también Ezequiel 36? Dios pone su espíritu en nosotros para que tengamos esa naturaleza divina. Ok, entonces, ¿cuál es el fruto deseado? ¿Cuál es el fruto que Dios quiere? Y usted va a decir, bueno, si no es la obediencia, entonces ¿cuál es el fruto? Si no es que yo guarde los mandamientos, ¿cuál es el fruto? Vamos a Juan 6:27 y aquí Jesús lo va a aclarar muy fácilmente cuál es ese fruto que Dios espera de nosotros. Juan 6:27, desde el 27 al 35, dice, después de que alimenta 5,000 y que la gente lo está buscando, sabemos toda esa historia para que les dé más comida. Pero dice Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ok, ¿por qué debemos trabajar? Por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y quién nos va a dar esa comida? El Hijo del Hombre. O sea, Jesucristo. Porque a Jesucristo, señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para cumplir los mandamientos de Dios? ¿Qué debemos hacer para que seamos obedientes a esos mandamientos y pongamos en obra lo que Dios quiere de nosotros? Es la pregunta. Y entonces en el verso 29 Jesús les dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es el fruto que Dios quiere producir en nosotros? Que creamos en Él. Es decir, eso es muy sencillo. Sí, pero es eso lo que dice la Biblia. Y no es tan sencillo, ¿eh? Pero quiero decir, el fruto que Dios quiere no son obras externas, sino que creamos en Él. Y entonces, dice el verso 30, le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Y aquí viene otra parte importante. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el que da vida al mundo?
El pan que descendió del cielo. ¿Y quién es el pan que descendió del cielo? Jesús. Sigue diciendo, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Recuerdan a alguien que dijo, Señor, dame esta agua? Ajá, la samaritana, dame de esta agua. Cuando le dijo Jesús, no tendrán sed. Entonces, verso 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es el fruto que Dios quiere en nosotros? Que creamos en Jesús. Y después aquí en el verso 35, ¿qué dice? Yo soy el pan de vida. Coman, llénense de mí. Es lo que nos va a satisfacer. Es muy similar a lo que dijo la samaritana, ¿no? Y aquí mismo dice, no tendrá hambre y no tendrá sed jamás. Ok, ¿por qué siempre vamos por nuestro camino y a veces no nos vamos en el camino de Dios? Porque queremos llenarnos de otras cosas y no de Dios, ¿cierto? Porque pensamos que ese camino nos va a traer satisfacción. Y cuando llegamos allá, ¿qué trae? Angustia, tristeza. Ajá. Entonces, Dios quiere que nos llenemos de Él. Recuerdo hace como, ya muchos años. Yo pienso como unos 30 años. Ayer sé a ver si se acuerda. Cuando plantaron la bugambilia aquí afuera, la bugambilia que está allá afuera. Como 30 años, más o menos, ¿no? ¿Y de qué tamaño estaba? Una plantita así. Ajá. Creció, creció, creció hasta el segundo, hasta el tercer nivel. Ajá. Pasa esa bugambilia y literalmente hay nidos de aves ahí. Ajá. Ahí llegan los pajaritos y hacen sus nidos. Dice el verso 18 de Lucas 13. Ajá. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. El reino de Dios, y recordé cuando estaba leyendo esto por esa bugambilia, porque así estaba. Y sí recuerdo cuando se plantó. Ajá. Y ustedes saben que de repente hay que cortarla porque si no, sigue y tapa todo, ¿no? Toda la casa. Pues el reino de Dios, dice Jesús, es semejante a esto. Es como una semilla que se siembra, pero que crece, que las aves encuentran morada ahí, encuentran alimento ahí. Y es lo que Dios quiere en su reino. ¿Qué podemos encontrar en el reino de Dios? Un lugar de descanso, un lugar en que podamos vivir, un lugar donde podamos alimentarnos, pero ciertamente el reino comienza con una pequeña semilla. Y hay un potencial en esa semilla. Usted puede tener ahí una semilla de lo que quiera, de frijol, de maíz, de lo que quiera. Una pequeña semilla. ¿Qué potencial hay en esa semilla? O sea, si usted siembra esa semilla, ¿qué va a producir? Más semillas. Y esas otras semillas, más semillas, y más semillas, y más semillas. Aparte de que va a crecer esa planta. Pero voy a leer Juan 12:24. Y hablando Jesús de él, ¿no? Pero creo que se aplica muy bien a esto. Juan 12:24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El reino de Dios, en nosotros, esa semilla, ¿sí? Debe caer en nosotros y debe hacernos morir. Y nosotros ser como esa semilla que muere
para que pueda dar fruto. Ajá. Pero crece de tal manera que no tendríamos necesidad de nada más que el reino de Dios. Dice el verso, sigue diciendo verso 20, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? En Lucas 13, 20. ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. El reino de Dios es como esta levadura que impregna, dice, toda la masa. Ajá. ¿Alguien ha hecho pan? ¿Sí? No de los modernos que ya nada más le echa la harina y agua y ya está, ¿no? Ajá. Sino que había que, yo recuerdo cuando hacía mi mamá, vendían la levadura así como en una pasta, ¿no? Ajá. Y con agua caliente se deshacía y se ponía, y después se mezclaba con la harina, con todo, y entonces fermentaba toda la masa. Se dejaba ahí reposar y fermentaba toda la masa. Pero era una pequeña porción de levadura. ¿Qué quiere decir esto? El reino de Dios en nuestra vida, ¿qué debe afectar? Toda nuestra vida. Debe impregnar todas las áreas de nuestra vida, todos los aspectos. Ajá. No puedo decir, tengo a Dios en parte, pero esta parte de mi vida la reservo para mí. Aquí no se la dejo a Dios. Mi matrimonio, mi carrera, mi trabajo, mis hijos. Le doy todo lo demás, pero esto es mío. Mi tiempo, mi dinero. Ajá. El reino de Dios debe afectar todo, todo. Debe impregnar tu vida. Y aquí quiero que pensemos en algo. El cambio no lo provocamos nosotros. Es la semilla de Dios, es el reino de Dios en nosotros. Es la levadura del reino de Dios en nosotros. Ese reino de Dios afecta nuestra forma de percibir todo. Cambia nuestro corazón. Cambia nuestra naturaleza. Nuestra forma de ver el mundo. Lo que se llama la cosmovisión, ¿no? Debe cambiar todo. Todas las cosas son hechas nuevas, dice 2 Corintios, ¿no? 5:17. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué quiero decir? Sé que estamos en un mundo y en un país y en una colonia con muchos problemas, ¿sí? Problemas económicos, problemas de ideología, problemas de cuántas cosas. Pero incluso esas cosas nosotros las debemos ver desde diferente perspectiva. Puede haber un gobierno malo o bueno, voy a darles la duda. Pero aún esas cosas debemos verlos desde otra perspectiva. Porque el mundo, ¿qué hace? Me levanto, hago una guerra, pinto paredes, pinto los monumentos y así voy a cambiar todo. No. Hago una marcha y así va a cambiar la situación. No. Nosotros creemos en un Dios soberano. Y este gobierno, aunque no nos guste, Dios permitió que esté. Eso lo pongo como ejemplo. No es el tema. Pero lo que quiero decir es que cambia todo nuestro entorno. Y entonces ahora piense usted, ¿qué cosas usted dice? No, como que esto no tiene mucho sentido, lo que Dios está haciendo. Véalo desde la perspectiva de Dios. Una enfermedad, un problema económico, la muerte de un ser querido, no tiene mucho sentido. Pero Dios tiene un propósito. Todo cambia. Ajá. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque aquí dice, el reino de Dios
Ajá. Si tú tienes el reino de Dios en tu vida, debe afectar toda tu vida. Ajá. Entonces, en el verso 22, me llama la atención, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Esto lo meditaba en la mañana, ¿no? Meditábamos en la mañana este pasaje. ¿A qué iba Jerusalén Jesús? Y aquí en Lucas. Ajá. O sea, va camino a Jerusalén. ¿A qué va Jerusalén? A morir. Entonces, el que él vaya enseñando y que les diga, acepten el reino de Dios, ajá, pero él va a morir, ¿qué está diciendo? Yo les estoy dando el ejemplo. Yo he aceptado ese reino de Dios, ajá, me he sometido a la voluntad del Padre y voy a cumplir esa voluntad del Padre. Él lo hacía primero. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el camino para la salvación? Porque entonces en el verso 23 esta persona le pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Entonces, muchos o pocos, no se trata de probabilidad. Pues el 10%. Si es el 10%, pues tal vez sí alcanzo a librar. No, o el 90% se salvan. Pues más probabilidad tengo de ser salvo. No se trata de probabilidad. El problema es entrar en ese reino de Dios. Ajá. Y Dios no nos está diciendo apuesta a ver si entras. O juega al azar para ver si tienes suerte. Más bien nos está dando la seguridad de dónde entrar. ¿Qué dice el verso 24? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esfuércense por entrar por la puerta angosta. No importa, hermanos, no importa qué tan angosta sea la puerta. Si te está diciendo es por ahí, no hay pierde. Está angosta, pues sí, pero ahí está. No sé si me explico. Uh-huh. Si ya sabemos cuál es el camino, cuál es la seguridad para la salvación, a veces tratamos de buscar otros medios, pero nos está diciendo ahí, pero es que está muy angosta esa puerta. Pues es ahí, por ahí puedes entrar. Esfuércense. Me llamó la atención dos palabras aquí en este verso. Esforzaos a entrar. Y después dice, muchos procurarán entrar. Y es que aquí el problema es que esforzaos, ¿qué usted entendería? Esforzaos por entrar. Usted debe hacer muchas cosas y esforzarse, trabajar mucho para entrar. ¿Cierto? Esta palabra esforzados también se puede traducir como contender, luchar. Y algunos metafóricamente lo expresan como contender con perseverancia en contra de una oposición o en contra de las tentaciones. Pero lo que me llamó la atención de este verbo, esforzaos, es que es un verbo presente y pasivo. ¿Qué es pasivo? Usted sabe que hay verbos activos y pasivos y voz media. No es clase de español, ¿no? Pero activo es cuando yo hago la acción. Ese es un verbo activo. O sea, yo, voy a poner un ejemplo, yo golpeo. Yo estoy golpeando. Es un verbo activo. Pero un verbo pasivo sería me golpea. Yo estoy recibiendo la acción. Yo no hice nada y el golpe lo recibí. Ese es un verbo pasivo. Y la voz media es cuando yo hago la acción y yo la recibo. Me golpeo. Como Pablo, me golpeo mi carne, sujeto mi carne. Ese se llama voz media. Pero este verbo esforzaos es pasivo y es presente. O sea, ¿cómo me voy a esforzar siendo pasivo? Pero fíjense que es presente. A diferencia del otro verbo, muchos procurarán. Y ese sí es un verbo
futuro. Procurarán, ¿verdad? Porque todavía... Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que para entrar, porque aquí está diciendo quiénes se salvan, ¿no? Y está pensando en algo futuro. Pero Jesús le está diciendo, no, para entrar en el reino de Dios es vivir hoy, en el presente. Ajá. Y es más, esfuérzate, pero no es algo que tú haces, es la obra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos después procurarán entrar. Y este procurar, este verbo procurarán, también se traduce como buscar o demandar. Y vamos a pensar un poquito. El hombre procura entrar por sus propios esfuerzos. ¿Por qué? ¿A quién no le gusta ser querido o apreciado por lo que somos o por lo que hacemos? ¿A quién no le gusta? Ajá, que digan, no, pues tú eres muy inteligente. Ajá. No, tú eres muy astuto. Sabes resolver las cosas. ¿Ah? Ahorita recordé uno, como la gente pobre que se la rifa, ¿no? Ustedes son bien buenos, ¿sí? Así ese es un chiste. No piensen que yo pienso eso. Ajá. Pero ¿a quién no le gusta ser apreciados? Y hasta decimos, no, pues es que te deben querer por lo que eres, ¿ah? Por lo que haces, por tus habilidades. Uh-huh. Pensamos que de la misma manera vamos a llegar ante Dios. Señor, ¿ves quién soy? ¿Ves mis habilidades? Y procurar es exigir, demandar. Señor, exijo y demando que me des tu salvación, porque ¿no ves lo que yo hice? ¿No ves que yo hice todo mi esfuerzo, hice muchas obras para alcanzar esa salvación? Los judíos así pensaban. Ellos pensaban, no es posible que todo mi esfuerzo, el cumplimiento de la ley, el ser riguroso y diezmar hasta el comino, no dé resultado. No es posible que ellos estén buscando a Dios y procuraban cumplir todos los mandamientos. Y Jesús les dice, ustedes son igual que todos los demás. Y a veces nosotros nos vemos así. No es posible que yo esté buscando a Dios, que me esfuerce por cumplir sus mandamientos, que me esfuerce por ir al culto y me digan, eso no es ningún mérito para ser salvo. Pero déjeme decirle que no es ningún mérito. Ajá. Regresamos a la ilustración del reino de Dios como si fuera al azar. Ajá. Dios nos mostró el camino seguro. Jesús, los apóstoles, ¿qué les decían? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y no quiero que malentienda esto, porque a veces dejamos así algunas ideas y a veces dicen, entonces dijiste esto. No. No quiero que malentienda esto, pero la Biblia no dice, arrepiéntete, cree y haz muchas obras y serás salvo. ¿Dice así la Biblia? No. Arrepiéntete, cree en el Evangelio y serás salvo. Las obras, voy a decirlo de esta manera, son naturales para un cristiano normal. Y normal estoy diciendo un cristiano. Ajá. No un cristiano nominal de nombre. Un cristiano nominal es alguien que se dice cristiano. Ajá. No, las obras son algo naturales, porque en Efesios 2 nos dice, ¿no?, que Dios tenía preparadas esas buenas obras para que andemos en ellas. Pero Él nos salvó por la gracia de Dios. O sea, las obras son naturales. Ajá. Pero muchos van a procurar entrar, dice aquí en el verso 24, y no podrán, porque en aquel día exigirán, reclamarán y dirán, Señor, y ahí sigue diciendo, Señor, nosotros te conocimos, pasaste a mi pueblo, enseñaste en las plazas, comiste con nosotros, yo te invité a mi casa cuando pasaste por aquí, le van a decir a Jesús. ¿Y qué dice ahí al final del verso 25? Él respondiendo os dirá,
no sé de dónde sois. Ajá. Podemos llegar ante Dios y decirle, Señor, yo me bauticé. Señor, yo meditaba todos los días. Claro que es importante meditar en su palabra. Claro que sí. Pero podemos llegar ante Dios y decir, Señor, yo iba a los cultos todos los días. Entonces, ¿exijo tu salvación? Claro que es importante que nos congreguemos. Por supuesto que sí. Pero estas personas pensaban que por sus obras podían exigir algo. Piense usted, si alguna vez ha dicho, bueno, yo voy a llegar delante de Dios y yo voy a decir, Señor, yo cumplí todos sus mandamientos. Eso no sería ningún mérito para alcanzar la salvación. Precisamente eso yo diría son esas puertas grandes que nosotros pensamos que por ahí vamos a encontrar y nos dice Jesús, no, la puerta angosta. Porque dice el verso 25 al final, Dios no lo reconocerá. ¿Quiénes son ustedes? No saben quién son. Recuerda el Salmo 1, verso 6. Dios conoce el camino de los justos. Dios tiene una comunión con aquellos justos. Tiene una relación con ellos. Porque lo que Dios quiere es tener una relación personal con nosotros. Lo que nosotros debemos dejar es que Él haga su obra en nosotros. Cuando escuchamos su palabra, decimos, ¿cuántas veces estamos compartiendo? Y aquí, hermano, usted piensa que no vemos, ¿verdad? Pero aquí vemos todo, ¿verdad? Ajá. Vemos si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si se enoja, si ya se durmió, si no sé, aquí vemos todo. Ajá. Y a veces vemos que hacemos así, ¿no? Cuando estamos compartiendo la palabra y decimos sí. Aceptamos, es correcto. Movemos la cabeza. Sí, es correcto. Pero a veces no se mueve nuestra voluntad. Ajá. Y no permitimos que Dios haga el fruto en nosotros, que produzca el fruto en nosotros. Movemos la cabeza, pero nuestra voluntad sigue firme en no querer. Como ese niño en una clase que está corriendo y la maestra enojada, siéntate, y al ratito otra vez, ya Juanito, siéntate. Y el niño todo enojado se sienta y dice, pero por dentro estoy parado. Ajá. A veces actuamos así, ¿no? Decimos, sí, Señor, es correcto, pero por dentro yo hago lo que yo quiero. Sé que es correcto lo que dices, pero yo hago lo que yo quiero. No, debemos permitir que Dios produzca el fruto en nosotros. A veces no permitimos que su reino nos afecte, que afecte cada parte de nuestra vida. Y a ver, no se trata de conocer a Dios, se trata de que Dios nos conozca. Porque aquí dice, Señor, nosotros te conocemos. ¿Y Dios qué les dice? Yo no los conozco. Entonces no se trata de conocer a Dios. Y usted va a decir, ¿cómo que no? Vamos a Gálatas. Y aquí se lo voy a confirmar. Gálatas 4, verso 4. Gálatas 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando llegó el tiempo de que Dios enviara a Jesucristo, lo envió. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vino en carne para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ajá. A través de esa encarnación y su muerte, redimió a los que estaban sujetos a esa ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nos redimió de esa carga tan pesada. Y sigue diciendo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora por el espíritu podemos llamar a Dios, Padre mío. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Somos herederos de Dios? Amén. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a lo que por naturaleza no son dioses. Así estábamos antes, perdidos, sirviendo a otras cosas. Mas ahora, aquí dice Pablo, conociendo a Dios, y después reflexiona Pablo y dice, no. Más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver
esclavizar. Ajá. ¿Cómo es que otra vez quieren sujetarse y estar atados a decir, debo cumplir, debo esforzarme por cumplir estos mandamientos? Y vuelvo a lo mismo, no malentienda. Ajá, no estoy diciendo que entonces no obedezcamos a Dios. No quiere decir eso, pero es ser una carga pesada. Ajá. Y les está diciendo, no se trata de conocer a Dios, se trata de que Dios nos conozca. Ajá. En otro sentido voy a decirlo así, no se trata de que nosotros leamos la Biblia, sino que la Biblia nos lea a nosotros, nos muestre quién somos. Cuando vamos a la Biblia, ¿qué nos muestra la Biblia? Somos pecadores que necesitamos arrepentirnos. Pero también ahora nos muestra quiénes somos en Cristo. ¿Qué somos? Nueva criatura. Somos personas regeneradas. Somos transformados por el Espíritu de Dios. Una persona santificada por Dios. ¿Ah? Y creo que estamos en este. O bueno, o soy pecador o soy santo. ¿Qué somos? ¿Somos santificados? Amén. Sí. ¿Somos pecadores? Señor. Ajá. Y no es darnos golpes de pecho, yo pecador, yo pecador. No, no, no. Ajá. Pero Dios nos ha redimido. ¿Y por qué digo que soy santo? ¿Por qué digo que soy santo? En Cristo. En Cristo. ¿Yo soy santo? ¿Y si soy en Cristo? Soy santo. ¿Ah? Es por la obra de Cristo en mí. No bastaba haber convivido con Jesús, no basta haber escuchado su palabra, falta algo, haber creído en Él. Y el creer no es nada más decir creo, es aceptarlo, aceptar su obra y aceptar que su obra es suficiente para la salvación. Su obra es suficiente. Yo ya, voy a decirlo, yo ya no debo hacer nada para ser salvo. Cristo lo hizo. Lo que debo hacer es creer en Él. Creer en Él. Ajá. Al creer en Él, Él cambia mi naturaleza, cambia mi corazón. Y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y en el verso 28, 28, Jesús pone el ejemplo Abraham, Isaac y Jacob. Dice, ellos van a estar en el reino de Dios y ustedes van a estar excluidos. ¿Qué es lo que hicieron ellos que estos judíos del tiempo de Jesús no hicieron? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Creyeron. Creyeron. Porque quiero, a ver, usted pregúntese, ¿qué obra hicieron Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué ley ellos estaban cumpliendo? No había ley. Y usted vea, es que Abraham evangelizó a muchos. Isaac se fue y predicó. Jacob, tramposo de primera, ¿no? Si vemos, ¿qué es lo que ellos hicieron? Creyeron en la promesa de Dios. Ellos creyeron lo que Dios les prometió y sostuvo su vida esa promesa y esperaban el cumplimiento de esa promesa. Ellos no lo vieron, sus descendientes después de 400 años lo verían. Ellos no lo vivieron, pero ellos creyeron, lo vieron de lejos. Y no solamente esa promesa, sino que ellos creyeron en la venida del Mesías. ¿Y qué nos dice Hebreos? Lo saludaban desde lejos, creyendo. Ajá. Lo veían, esperaban la venida de ese Mesías. Este Mesías es el camino seguro a la salvación, para entrar en el reino de Dios, para tener salvación. Abraham, Isaac y Jacob lo veían de lejos, 2000 años aproximadamente antes de Cristo. Estamos exactamente nosotros ahora 2000 años después de Cristo. Y ahora nosotros lo vemos hacia atrás, vino. Y sabemos que Él dio una promesa que iba a regresar. Y eso nos sostiene.
Ajá. ¿Será en nuestro tiempo? ¿En el de nuestros hijos, de nuestros nietos? No lo sabemos, pero nos sostiene. ¿Cuál es el camino seguro a la salvación? De hecho, va a terminar en el versículo 29 al 30, y con esto termino. Hay una consecuencia, ¿no? El rechazar creer en Jesús, precisamente estos que están tocando, dice desde el versículo 28, allí va a ser el lloro, porque ustedes van a ver a Abraham, Isaac y Jacob, y van a ver que van a venir del oriente, del occidente, del norte y del sur. O sea, ¿van a haber muchos salvos? Sí. Entonces, ¿son muchos los que se salvan? Pues depende cómo lo quieras ver. Sí, son muchos. Ajá. ¿Son muchos los que se pierden? También son muchos los que se pierden. Depende cómo lo quieras ver. ¿Sí? Pero dice, cuando seas excluido del reino de Dios, ahí habrá lloro, llanto. Sí, porque será terrible cuando veas a aquellos que son salvos y tú te quedes excluido. Ah, estos que están en el reino de Dios fueron los que creyeron. Y dice, van a poder disfrutar de la mesa del reino, del banquete. Pero no solamente es un banquete futuro. ¿Qué nos dice el Salmo 23? Al final, en el verso 5. Aderezas mesa delante de mí. Mi copa está rebosando. ¿Qué es esto? La presencia de Dios, el reino de Dios es real ahora. ¿Hay un reino futuro? Sí, pero ese reino también es real ahora, hoy, en mi vida. Debemos estar saciados en Él. El camino seguro entonces, el camino angosto, ¿quién es? Jesucristo. La puerta angosta, no, Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino. ¿Es estrecho el camino? Sí. El hombre busca un camino amplio. ¿Cuál es ese camino amplio? Nuestros logros, nuestros esfuerzos. Pensamos que eso nos hace más aptos, pero Dios nos muestra el único camino seguro para la salvación. ¿Qué es? Cree en Jesucristo. Esfuérzate precisamente en esto, hermano. Uno lucha cada día pensando si voy a conseguir agradar o si fui lo suficientemente bueno para ir al cielo. ¿Y somos lo suficientemente buenos para ir al cielo? No lo somos. Esfuérzate por descansar en Cristo. Esfuérzate por poner tu confianza en Él. Descansemos en su obra. Descansemos en su obra. No importa, hermanos, si son muchos o pocos los que se salvan. Si hemos creído en Cristo, somos de esos salvos. Pero yo hablaba de creer, que no era algo solamente de decirlo. El que ha creído en Él, decía el verso 18 al 21, permite que ese reino crezca en Él. Permite que ese reino afecte toda su vida. No es si nosotros comimos o escuchamos sus enseñanzas, porque ellos no dejaron ser transformados, no se dejaron transformar por Dios. Más bien permitamos que Dios haga su obra en nosotros, que su reino, voy a decirlo así, nos afecte como esta levadura. Eso indiscutiblemente va a traer obediencia natural, indiscutiblemente. Pero si usted se esfuerza por hacer obras, va a traer angustia, va a traer carga. Pero si se esfuerza por conocer a Dios, por permitir que Él haga, ¿qué quiero decir? Cuando Dios le hable, diga sí y dé ese paso. Y después se va a dar cuenta que Dios está obrando en usted. Pero no seamos o no veamos el reino de Dios. Si tiene 20 años de conocer a Dios y la semilla del reino de Dios sigue siendo semilla. Recuerdo Fati, tenía unas plantitas. Esta planta no crece, ya lleva 1 año, 2 años.
ya mejor la saco y meto otra. A veces el reino de Dios en nosotros puede ser así. Ya lleva 20 años y no hemos permitido que nos afecte. No hemos permitido que crezca el reino de Dios. Ajá. Y como le dije al principio, no pensemos en ese reino opresor, humano. No, es un reino de libertad. Porque cuando usted descansa en Dios, dice, me estuve esforzando tanto y nunca conseguí nada. Y el descansar en Jesucristo, el saber que Él ya ha hecho la obra, eso nos trae descanso. Permitamos que el reino afecte nuestra vida. Póngase en pie. Yo sé que usted cree en Jesucristo. Ahora, incluso como cristianos, debemos aceptar esa realidad. La obra de Cristo es suficiente para nuestra salvación. Padre, agradecemos, oh Dios, porque tú nos mostraste el camino seguro. Un camino seguro para llegar a esa salvación, y es poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo. ¿Qué puedo hacer yo que Jesús no haya hecho ya? ¿Qué puedo hacer yo para lograr tener esa salvación? Yo no puedo hacer nada, pero sí puedo creer en Jesucristo y aceptar su obra como suficiente para mí. Te agradezco, Dios, te agradezco, Jesús, por tu salvación. Gracias por mostrarnos ese camino y queremos vivir, oh Dios, en él. Pero ahora queremos que también ese reino cada día pueda crecer en nosotros, que tu reino crezca, que tu reino afecte, oh Dios, nuestras vidas, impregne cada parte de nosotros y que podamos vivir en ti siempre, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.